La ronda de 16avos del Mundial de Fútbol arrancó con el triunfo de Canadá por 0-1 ante Sudáfrica. Con un gol de Eustaquio en el minuto 92, Canadá se cuela por primera vez en octavos, donde se medirá el ganador del Marruecos-Países Bajos, choque que se disputará a las 3 de la próxima madrugada. Antes se jugarán el Brasil-Japón a las 7 de esta tarde y el Alemania-Paraguay a las 10:30 de esta noche. Carlo Ancelotti, seleccionador brasileño, apuntó lo que necesitarán en este encuentro. Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. España se medirá a Austria el jueves a las 9 de la noche. Los internacionales aprovecharon su día libre para desconectar con sus familiares y amigos. El resto de eliminatorias de 16avos son Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia, México-Ecuador, Inglaterra-Congo, Bélgica-Senegal, Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, Portugal-Croacia, Suiza-Argelia, Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana. A por el título, un podcast de la agencia EFE. No te vayas, que sigo con la actualidad deportiva de este lunes 29 de junio de 2026. La selección francesa con Mbappé y Dembélé es la única con más de un representante en el equipo ideal de la fase de grupos elegido por los periodistas que cubren la Copa del Mundo para la agencia EFE. Junto a ellos, Bocinha, el portero de Cabo Verde. En defensa, el colombiano Daniel Muñoz, Pau Cubarsí, Van Dijk de Países Bajos y el portugués Nuno Méndez. En el centro del campo, el suizo Manzambi y el inglés Bellingham. Y en ataque, además de las estrellas galas, el argentino Messi y el brasileño Vinicius. En las noticias del Mundial, dos anuncios de dimisión, la de Steve Clarke como seleccionador de Escocia y la de Hong Min-bo como técnico de Corea del Sur, tras la eliminación en la fase de grupos de ambos combinados. Y el uruguayo Manuel Ugarte, sustituido frente a España, sufre una rotura en los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. En motociclismo, el japonés Ai Ogura consiguió su primera victoria en MotoGP y la primera de un japonés 22 años después, al ganar el Gran Premio de los Países Bajos por delante de los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín. Este último es el nuevo líder del Mundial tras la caída de su compañero italiano Marco Bezzecchi, al que mandó muchos ánimos. Escuchamos a Martín en los micrófonos de DAZN. Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse. Marc Márquez acabó séptimo tras una penalización de un puesto por exceder los límites del trazado en la curva 13 de la última vuelta. En Moto2, el hispano-colombiano David Alonso logró la victoria en un apretado final por delante del líder Manuel González. Y en Moto3, Máximo Quiles consiguió su sexto triunfo de la temporada, que le permite aumentar su ventaja en la clasificación. En motocross, el neerlandés Jeffrey Herlings y el belga Lucas Koenen, líder de la general, se repartieron las victorias en el Gran Premio de Portugal, donde Rubén Fernández acabó en la quinta plaza. En Fórmula 1, el inglés George Russell ganó el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial. El piloto de Mercedes logró su séptima victoria en la categoría al superar al neerlandés de Red Bull Max Verstappen y al otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato con 40 puntos más que Russell. Carlos Sainz se tuvo que retirar a causa de un problema de motor de su Williams y Fernando Alonso acabó 18º con Aston Martin. El francés Sébastien Ogier se impuso en el Rally Acrópolis de Grecia, mientras que el británico Elfyn Evans sigue liderando el campeonato. En baloncesto, Amaya Valdemoro mostró su felicidad tras ser el sábado la primera jugadora española introducida en el Salón de la Fama del baloncesto femenino y avisó de que ella es la primera de muchas que van a llegar. Por poner el nombre de España dentro de este Hall of Fame de mujeres tan carismáticas que han hecho tanto por el baloncesto, porque creo que voy a ser la primera de muchas que van a llegar. Declaraciones a la Federación Española de Valdemoro, quien también fue la primera jugadora española en ser introducida en el Salón de la Fama de la FIBA en 2023. En ciclismo, el catalán Marcel Camprubi, de 24 años, se proclamó campeón en línea en los campeonatos de España que se celebraron en Samiñánigo, Huesca. Fue su primera victoria como profesional. En los campeonatos de España en natación en Mallorca, nuevos récords nacionales de Luca Hoek en los 200 libre y de Nilka de Val en los 100 braza. Y la estadounidense Gretchen Walsh fijó un nuevo récord del mundo de los 50 libre tras imponerse en la final del Trofeo Sette Colli de Roma. En tenis, Jannik Sinner, número 1 del ranking y vigente campeón de Wimbledon, iniciará este lunes ante el serbio Kekmanovic la defensa de su corona, siendo el gran favorito debido a la ausencia de Carlos Alcaraz. El murciano, que lleva 2 meses y medio sin competir por una lesión en la muñeca derecha, por fin volvió a entrenar con la raqueta en esa mano.
Encabeza la representación española Rafa Jodar, número 26, que se estrenará hoy frente al británico Félix Gil. También jugarán hoy Pablo Carreño, Dani Mérida, Martín Landaluce, Roberto Bautista y Alejandro Davidovich. Aryna Sabalenka, número 1, afronta Wimbledon con el objetivo de conquistarlo por primera vez y acabar con una especie de maldición en el Grand Slam londinense, en una edición marcada por el regreso de Serena Williams a sus 44 años. Hoy jugarán las españolas Sara Sorribes y Jessica Bouzas. En los europeos de piragüismo maratón de Rumanía, Miriam Vega y Alba Esteban lograron la medalla de oro en K2 femenino y España cerró con 2 cuartos puestos su participación en la última prueba de la Copa del Mundo de Remo disputada en Lucerna, en Suiza. En atletismo, en la Liga de Diamante de París, el pertiguista sueco Armand Duplantis, la dominicana Marilady Paulino en los 400 y la suiza Audrey Berro en los 800 fueron los 3 grandes protagonistas. Mohamed Atawi finalizó noveno en los 800 metros y Dani Arce concluyó 16º en los 3000 obstáculos. En triatlón, Pelayo González fue tercero en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Hungría. Laura Heredia, primera española en participar en el pentatlón moderno de unos Juegos Olímpicos, se llevó la medalla de bronce en la final de la Copa del Mundo de la modalidad celebrada en Budapest. En hockey sobre hierba, la selección española ganó 2-5 a Alemania en la última jornada de la Proliga masculina en Berlín, cerrando la competición en 7ª posición. En golf, Eugenio López Chacarra se proclamó campeón del Abierto de Italia. En vóley playa, la pareja Belén Carro-Paula Soria ganó la medalla de plata en el torneo Future del Circuito Mundial de Balıkesir en Turquía. Y la selección española femenina de balonmano playa se colgó el bronce en el Campeonato del Mundo de Croacia al imponerse por 2-0 a Brasil en la final de consolación. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.